Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización, a Felipe en especial, su invitación a participar en esta reunión. Yo voy a presentar un caso más largo de paciente con orejuela con trombo. Es posible el cierre percutáneo. Bueno, como ya habréis repetido durante el día, el 90% de los trombos más o menos se forman en la orejuela izquierda, y de los pacientes que son referidos para un estudio de ablación en los que se realiza una ecografía transesofágica, un TAC, una resonancia, entre un 2 y un 10% presentan trombo en la orejuela. De estos trombos, aproximadamente el 50% se suelen resolver con una modificación del tratamiento anticoagulante, pero hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes que son referidos para cierre de orejuela lo son por imposibilidad para tomar anticoagulantes o complicaciones derivadas de anticoagulación, por lo que probablemente la incidencia de trombo pueda ser mayor. Aquí veis un TAC de un paciente nuestro con un trombo bastante grande en la orejuela. Estos pacientes probablemente no sean candidatos a cierre de orejuela, ¿no? La pregunta es eso: ¿es factible el cierre de orejuela? Pues probablemente en pacientes con trombos más pequeños y distales, pues sí, ¿no? Entonces, de cara a plantearnos esta solución en este tipo de pacientes, hay estrategias para prevenir las complicaciones. Por un lado, prevenir la embolización del trombo, y por otro lado, proteger frente a una posible embolización de ese trombo, ¿no? En cuanto a estrategias para prevenir de la embolización del trombo, teniendo en cuenta cómo se desarrolla el procedimiento, pues aparte de un transeptal cuidadoso, una de las cosas importantes es evitar introducir la guía dentro de la orejuela. Hay gente que hace el intercambio en la vena pulmonar, otros que lo hacemos el intercambio en la orejuela. Pues en este tipo de pacientes hay que evitar meter la guía dentro de la orejuela. Para eso, pues hacer el intercambio en la vena pulmonar superior izquierda o en la propia aurícula, darle mucho bucle a la guía. En estos casos, pues por ejemplo, se podría usar una guía de Inoue como las que se usan para la valvuloplastia mitral, para evitar pues entrar en la orejuela. Evitar las angiografías, que todos estamos acostumbrados a cerrar la orejuela haciendo angiografías. Para eso pues es importante hacer un guiado del procedimiento, o al menos hasta que implantamos el procedimiento, hasta que implantamos el dispositivo, solo con ecografía. Una selección adecuada del dispositivo, tanto del tamaño como el tipo. Hay dispositivos que hay que entrar más dentro de la orejuela que otros para implantarlos. Apertura inicial en los dispositivos que se puede, apertura inicial del dispositivo fuera de la orejuela y entrar con él parcialmente abierto, y evitar entrar profundo dentro de la orejuela izquierda durante el implante. Y pues una cosa que intentamos todos, tanto en pacientes con trombo como sin trombo, pues implantarlo a la primera, ¿no? Evitar recapturas. Por otro lado, como he dicho, hay que plantear, aparte de estrategias para prevenir la embolización, estrategias para proteger frente a una posible embolización. Y como sabemos, pues se han desarrollado, sobre todo en el tema con vistas a las TAVIs, diversos dispositivos, sobre todo de protección cerebral, ¿no? Unos pues con forma de saquillos, de pocillos para retener el trombo, y otros como unas redes, ¿no? Entonces yo os voy a presentar el caso de un paciente que es un varón de 83 años, hipertenso y diabético, con una fibrilación auricular sin cardiopatía y que tenía hemorragias digestivas de repetición bajo tratamiento con Sintrom y algún anticoagulante de acción directa que se había aprobado. Es un paciente con un CHAD-VAS de 4 y un HAS-BLEC de 3, ¿no? Paciente de alto riesgo embólico y alto riesgo hemorrágico. De esta imagen, como veis, en la ecografía previa que hacemos, se ve un pequeño trombo en la punta de la orejuela. Es que no sé si se ve con el puntero, ahí está. Entonces nosotros lo que decidimos fue mantener tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Una idea era mantenerlo durante 2 meses y reevaluarlo a ver si se había resuelto, pero durante este tiempo tuvo un nuevo episodio de hemorragia digestiva grave, por lo que pues, nos planteamos cerrar la orejuela usando un dispositivo de protección cerebral, ¿no? Este es el ecocardiograma justo del día del implante, en el que veis que el trombo ha progresado. Ahora se ven incluso 2 bolitas ahí en la punta. Ahí, bueno, ese se ha parado, pero se veía. Estas son las medidas de la orejuela que realizamos en una landing zone de entre 20 y 21, lo que suponía un dispositivo Amulet de 25. Y nosotros decidimos usar el dispositivo Sentinel de Claret Medical, que es uno que deja 2 cestillos en el tronco brachiocefálico y en la carótida izquierda, y tiene un sistema de liberación con roscas y
palancas, que bueno, que ahora lo veremos detenidamente, ¿no? Lo primero que hicimos fue, a través de la vía radial izquierda, poner un pigtail en la aorta para guiar el implante del dispositivo de protección cerebral. Mediante punción radial derecha avanzamos una guía de angioplastia hasta la aorta ascendente. Sobre esta vía de angioplastia avanzamos del dispositivo. Aquí, como veis, lo primero que se realiza es la apertura del saco proximal. Ahí lo veis en la pantalla de la izquierda, cómo se libera el saco proximal. Y en la pantalla de la derecha veis que eso se hace retrayendo la palanca con el número 1. Posteriormente se retira el dispositivo para intentar acceder a la carótida, que se hace también pues retrayendo otro de las partes del dispositivo, como veis en la pantalla derecha. Se retira la guía, que se hace bueno, pues sacando la guía ahí como lo veis, y posteriormente se realiza la deflexión del dispositivo para dirigirlo hacia la carótida. Eso se hace, como veis en la derecha, dando a una rosca que tiene ahí el dispositivo. Se hace la deflexión y entonces se consigue que el dispositivo apunte hacia la carótida izquierda. Posteriormente se avanza la guía hacia la carótida izquierda, se retrae la curva para introducirlo dentro de la carótida izquierda, que eso se hace traccionando, como veis, de la misma palanca que se ha hecho antes, y finalmente se libera el pocillo distal de la carótida izquierda, que eso se hace pues introduciendo una de las palancas distales de las roscas. Bueno, ahí hicimos una pequeña ortografía para ver cómo queda el dispositivo, aunque no hay mucho contraste, pues está bien colocado. Bueno, esto es un pequeño resumen de cómo se hace. Se retira la palanca, con esa palanca se abre el pocillo proximal. Ahí lo veis, se abre el pocillo proximal. Se retira el dispositivo. Es un poco lo mismo, pero resumido. Se retira la guía. Se deflecta el catéter para apuntar a la carótida. Se avanza la guía a la carótida. La verdad es que el implante parecía mucho más complejo de lo que luego en realidad fue. Se introduce, retirando un poco, se introduce otra vez el gancho en la carótida y por último se libera el pocillo distal. Ahí lo veis, ¿vale? Posteriormente realizamos el implante del dispositivo, hicimos una punción transeptal, pues como siempre con cuidado de no meternos demasiado. Hay diversas vainas de punción transeptal. Yo en este caso, que es la que uso además generalmente, aunque uso las dos, pero usé la vaina de Medtronic, que quizá una vez que sacas el dilatador adquiere más curva. Yo normalmente una vez que pincho con la propia vaina y el dilatador intento colarme la orejuela. Aquí sale el dilatador para que la vaina cogiera curva. Me aseguré de dejar la guía en la aurícula, de no meterme en la orejuela izquierda, y con la guía en la aurícula con bastante bucle, como he dicho antes, pues hice el intercambio a la vaina. Posteriormente realicé la apertura de la bola fuera de la orejuela, y avancé, como veis en la pantalla de la izquierda, avancé hacia dentro de la orejuela. En la ecografía veis cómo está el dispositivo y un poquito más adelante está el trombo, ¿vale? Bueno, el siguiente paso, pues como el resto de procedimientos, liberar el lóbulo. Perdón. Eso, liberar el lóbulo, liberar el disco, que tampoco tiene mucha ciencia, no añade mucho más. Hicimos una maniobra de una inyección de comprobación, ahora que ya teníamos el dispositivo puesto, con las maniobras de seguridad, y una vez que consideramos que el dispositivo estaba bien, pues lo liberamos. Este es el resultado. En la imagen de la izquierda es bastante bueno, en el otro quizá parezca que pueda estar un pelín fuera, pero no quisimos recapturarlo, y una vez al liberar el dispositivo el disco entró un poquito más en contacto con la pared. Y a la derecha veis un 3D que
no se mueve, pero debería moverse, en el que se ve la válvula mitral y el dispositivo. Y una vez que consideramos apropiado, lo liberamos. Este vídeo es el que me tiene que poner el compañero. Entonces, bueno, este simplemente es la captura, es lo mismo. Lo primero que se pliega es el dispositivo, el saco distal, que aquí lo veis haciendo las maniobras inversas. Luego se hacen los diferentes pasos para estirar la curva. Se retrae la guía, ahí con la rosca, lo veis en la pantalla, se puede ver un poco cómo se está estirando el dispositivo, se vuelve a avanzar la guía. Son los mismos pasos de forma inversa al que hemos hecho para implantarlo. Y por último, se recoge el pocillo proximal dándole en la dirección contraria a esa palanca. Ahí lo veis, el pocillo proximal. Y se retira el dispositivo. Y bueno, al paciente la verdad es que dudamos qué tratamiento ponerle después del procedimiento. Le pusimos doble integración 3 meses y luego lo hemos dejado con monoterapia y la verdad es que no ha hecho ni sangrados ni hemorragias, curiosamente. Pero bueno, lo hemos visto al año de seguimiento, lo he visto yo en mi consulta y el paciente está perfectamente. Y bueno, simplemente decir que hasta ahora había descritos casos, series de casos muy cortitos. Recientemente se ha publicado en el Neurointervention, con la participación de varios grupos españoles, pues una serie de 28 pacientes con trombo, sobre todo distal o medio distal. Solo se ha usado dispositivo de protección cerebral en un 20% de los pacientes, con un éxito de implante 100% y además alto en el primer intento, y no hay ningún evento isquémico y simplemente un episodio de sangrado mayor. Y como conclusiones, pues simplemente que el cierre percutáneo de la orejuela izquierda es factible y seguro en pacientes con trombo en la orejuela izquierda, yo diría en trombo distal o medio distal sobre todo, y que se deben buscar estrategias pues, en dos sentidos, ¿no? Prevenir la embolización del dispositivo durante el implante y proteger al paciente ante una posible embolización. Muchas gracias. Muchas gracias, Hipólito. ¿Algún comentario? ¿Cuánta gente ha cerrado orejuelas con trombo de los que estáis aquí? Bueno, pues unos cuantos. Lo que pasa es que a mí me pasó al revés. Es decir, que la segunda imagen tuya es peor que la primera. La mayoría de nosotros, cuando se ha hecho el procedimiento, ha sido un paciente que tenía trombo, quizá había hecho una VC y en ese momento, cuando hacen el contraesofágico, el trombo se ha reducido muchísimo y llevas tiempo intentando reducir el trombo con tratamiento médico y no ha respondido, entonces ves que en ese momento sí o sí asumes el riesgo. Yo en ese caso, cuando el trombo segundo parecía un poco más prominente... El paciente ingresó por un sangrado y se le retiró incluso la heparina. Ya. No lo entiendo, pero que realmente tiene mérito. O sea, que... A partir de esto, ¿has cambiado tu práctica? ¿Sigues optando por la opción de la anticoagulación cuando ves un trombo en la orejuela o directamente ya te lanzas? No he tenido más. Mejor. Pero bueno, la verdad es que el implante del dispositivo fue mucho más vamos, no es complejo, pero yo pensé que iba a ser muchísimo más complejo de lo que no nos costó tanto implantarlo y bueno, pues yo creo que es eficaz y bueno, te da cierta tranquilidad. De hecho, ahora lo que sí tenemos una valvuloplastia mitral con trombo, que la tenemos anticoagulada y la idea es, si no se resuelve el trombo, cerrarlo con un dispositivo de estos. Felipe, no, lo que sí que es verdad que es una situación indeseable, es decir, que los cerramos porque no hay más remedio, pero que no, en ningún caso, ¿no? Se intenta deshacer, si no se puede, y si te sangra, pues ¿qué vas a hacer, ¿no? Pero es una situación totalmente, que es lo que pone el paper, a evitar. Y si no hay más remedio, pues lo tienes que hacer, ¿no? Porque al final este paciente va a hacer un ictus, ¿no? Porque se va formando trombo. Es el típico caso que realmente no eres tú el que quiere hacerlo, sino que te ves forzado por la situación, por los reingresos, por las transfusiones o por el clínico que lleve al paciente. Entonces, bueno, dentro del riesgo que corres en el procedimiento, la estrategia que propone Hipólito me parece muy razonable, ¿no? Pues la verdad es que lo hemos importado un poco de las TAVIs. Y yo recientemente me ha llegado al correo de una de estas revistas, un Circulation o así, que en los pacientes a los que se les hace un cateterismo normal tienen muchísimo más riesgo de desarrollar demencia en los siguientes 3 meses, un estudio en un Circulation. Entonces quizá esto me ha hecho pensar si nos deberíamos plantear algo como esto en todos los cateterismos, ¿no? Porque probablemente...
No, me refiero que eso se habla de que pueda ser... Sí, pero... Sí, pero... Te digo que preparando esto sobre este tema, pues me llegó esto al correo y dije, joder, esto será... a lo mejor hay que usar estos dispositivos más. Lo otro, en cuanto al trombo, yo una pequeña sugerencia es que tampoco abordar todos los procedimientos cuando se dice que es trombo, sino siempre hacer al menos un único contraste, porque a veces hay ciertas imágenes de, ¿no?, que se ven solo en un plano, no se ven las dos, y me gusta meter un poco de contraste antes de echar atrás un paciente, porque muchas veces son repliegues de la refuerza, que te parece que es la imagen de sombra, que te parece que es trombo. En este caso no hay ninguna duda, pero en caso de duda, siempre antes de abordar un procedimiento, yo creo que vale la pena dejar claro que hay un trombo. No sé si tenéis experiencia en la situación intermedia entre el ecocompuesto espontáneo y el trombo, que es la resina esa, la lava que se forma a veces. Un término en inglés, pero no lo recuerdo. Es el sludge. ¿Habéis hecho casos con sludge? No. Sí, es cierto, sí. A mí casi me da hasta más miedo eso que el trombo forma. Yo no sé tampoco. Sí. Supongo que igual, para establecerlo de forma sistemática, igual no sé si habrá que estudiar esta en las calorías del poder del dispositivo, al menos en las naves incluso, porque claro, hacemos los cirujanos hacen estudio de trombos supraópticos y nosotros, en estos casos, no sé, igual teníamos que mirar antes de poner el dispositivo. El implante de ojo de la sensibilidad parece muy sencillo, ¿no? O no sé, Sí, la verdad es que fue más sencillo de lo que yo pensé a priori que iba a ser cuando me explicaron cómo funcionaba el dispositivo y vi todas las roscas y ruletas, pero bueno. Muchísimas gracias. Que con imagen de trombo, con trombo, no con imagen de trombo, con trombo, que les cambias la estrategia de anticoagulación, heparina de bajo peso molecular, no se disuelve, añades antiagregantes, no se disuelve, cambias anacos, no se disuelve. Hay pacientes que realmente siguen teniendo el trombo ahí dentro y no hay manera de quitárselo. Y estoy hablando no de ensayos pequeños, sino de meses de estrategias de anticoagulación, a veces incluso agresivas. No sé si tenéis experiencia en eso también. Quizás el tipo de trombos que son tan resistentes a la anticoagulación y que están igual a pesar de todo, el riesgo de que embolicen probablemente sean trombos que están ya endotelizados, recubiertos, pegados ahí. Nosotros la experiencia con trombos que hemos tenido, que hemos detectados en la eco antes del cierre, la única manera que hemos tenido de disolverlos ha sido, bueno, fracasamos con heparinas de bajo peso molecular, 2 casos idénticos con anticoagulantes directos, y la solución nos la dio pues, una eminente hematóloga, la doctora Roldán de Murcia,
que nos dijo que la única manera de acabar con el trombo organizado era con warfarina o dosis altas de acenocumarol. Y es verdad que anticoagulamos a esos pacientes uno con warfarina y otro INRs altos con Sintrón, y fue la manera en la que se disolvió el trombo, y en el momento que tuvimos ventanas se cerraron. Pero fracasaron los anticoagulantes directos. Si el paciente evidentemente tiene ictus o embolismo de repetición, está claro que algo hay que hacer, ¿no? Pero también, cuando tienes, por ejemplo, un trombo en ventrículo, ¿no? Después de un infarto y tal, tú ves trombos ahí y realmente lo anticoagulas y lo anticoagulas durante 3 meses y, bueno, y le das de alta y a lo mejor le vuelve a hacer un eco a los 3 meses a ver si el trombo se ha ido o no. Y hay casos en los que el trombo se reduce, pero y luego se mantiene la imagen de trombo durante mucho tiempo y no se toma ninguna actitud, es decir, no te baja por el trombo del ventrículo, lo operas al paciente si el trombo, porque puede ser que ese trombo esté estabilizado, o sea, un trombo organizado que le mantiene la anticoagulación, con lo cual teóricamente disminuye el riesgo de que se vaya añadiendo trombo sobre el trombo, y el paciente y no, estos son estudios de hace mucho tiempo, cuando había trombo en ventrículo después de los infartos aquellos tan inmensos que había antes, pero simplemente el hecho de mantener una anticoagulación, yo no sé si en la orejuela es igual, pero el mantener un trombo pequeño, estable, con la anticoagulación para evitar que ese trombo crezca y se forme trombo fresco, que es el que emboliza, no sé si no sé si es una actitud a tener en cuenta antes de poner un dispositivo, no sé. Digo, en caso de que no haya habido embolia, evidentemente. Hay un momento de una ventaja